Buenos días, hermanos, los saludo en nombre de Cristo Jesús. Espero que estén llenos de muchas bendiciones y de paz y de gozo en el nombre de nuestro Señor. Que espero que estén en su casa muy bien, con salud, con bendición y pues en paz con su familia. Espero que esta semana haya sido de muchas bendiciones para ustedes, su familia, que tenga un buen trabajo, que tenga alimento, que tenga un techo en su casa. Espero todo eso. Les doy un saludo de parte del nombre de Cristo Jesús y de mis hermanos que estamos aquí en la iglesia, en la casa del Señor, compartiendo el mensaje. Los invito, si están en su casa, que me acompañen en la palabra de Dios. Y si tienen alguna Biblia, pues los invito a que me acompañen en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 39. La palabra de Dios es así. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Decenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar. De ahí echó, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: pretended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno de ellos. Los pretendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Señor, que moras a la altura de los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones que nos has dado, Señor. Te pedimos que seas tú el que obra en nuestra mente y nuestros corazones, Señor. Te pedimos que nos llenes de gozo y de paz, Señor, y que toda palabra que tengamos en nuestro corazón, Señor, lo podamos compartir
aquellos que necesitan palabras de aliento y de vida, Señor. Te pedimos que seas tú que hable mediante nosotros, Señor. Permítenos demostrar tu amor en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer las cosas, Señor. Te pido que cada hermano que escuche este mensaje, Señor, pueda tener un resultado, Señor, de tu Espíritu, Señor, en su vida, que haga un cambio, Señor, en su forma de ser, su forma de hacer las cosas, Señor. Que seas tú, Señor, que sea la luz en medio de la oscuridad, Señor. Permítanos ser luz para aquellos que necesitan ver el verdadero camino, Señor. Te pedimos que seas tú el que hable mediante el que va a traer el mensaje en esta mañana, Señor, y que te quedes con nosotros en este día y en esta semana, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, en tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Es así como dejo espacio al segundo tiempo. Gracias. Hermanos, vamos a cantar 3 alabanzas. Espero que nos acompañen ahí donde están, en su hogar, y también levante su voz ahí a nuestro Dios, ya que necesitamos cantarle a nuestro Dios con alegría, con entusiasmo, ya que Él es nuestro hacedor y Él es nuestro Dios. La primera alabanza que vamos a cantar se titula Dios conmigo está.
que Dios está con nosotros. Y esa es nuestra alabanza todos los días. Siguiente alabanza, Jesucristo basta.
Jesucristo basta. Muy bonita alabanza, así que vamos a seguir cantando y una alabanza más. Pan de vida se llama la siguiente alabanza. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe Y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el pan de vida es cierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el pan de vida es cierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el pan de vida es cierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Amén. Y hablando del pan de vida, tenemos a continuación el mensaje que nos trae el pastor. Así que espero que estemos preparados ahí en nuestro lugar, esperando nuestro alimento, que es más precioso que el maná, dice este canto. Así que voy a dar el tiempo al pastor. Muchas gracias, hermano Atanaí. Es una bendición compartir juntos el servicio a nuestro Dios, y es una bendición de veras
el estar juntos, compartiendo este tiempo de servir a nuestro Dios. Y bueno, damos gracias a Dios, hermanos, por este precioso tiempo que tenemos el día de hoy. Así como ya nos dijo nuestro hermano Irving, bienvenidos y espero que estemos contentos y alegres en esta mañana, porque recuerde que estamos delante de Dios. Estamos ante la presencia de Dios, y una de las cosas que Dios espera de usted y de mí es que le adoremos, que le alabemos con todo nuestro ser, porque Él merece precisamente la adoración y la alabanza hoy y siempre. Amén. Y nos ha elegido a ti y a mí para que nosotros, dentro de este área de servicio, le adoremos precisamente en esta mañana. Pero vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que en esta mañana podamos ser bendecidos por Él. Padre, gracias te damos en esta mañana por ya tarde también, por este tiempo precioso, Señor, que nos das. Y te damos gracias, Señor, porque vemos de una forma maravillosa cómo te manifiestas en nuestras vidas. Y vemos también, Señor, el obrar tuyo a cada momento, Señor. En esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos tomes en tus manos y que podamos ser ese instrumento, Señor, para ser de bendición, y que podamos también ser receptivos a tu palabra, Señor, y que todas aquellas directrices que tú tengas para nosotros, Señor, en esta mañana, que sean, Señor, aquellas que vayamos a tomar en cuenta para que podamos, Señor, de esta manera estar dentro de tu voluntad y también servirte, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Padre, bendice tu iglesia en este momento, allí donde están, como familia, sé con ellos, Señor, y también ponemos en tus manos cualquier necesidad que se pueda tener. ¿Por qué? Porque confiamos en ti y creemos, Señor, en tu fidelidad, y creemos también en tus promesas, Padre. Una vez más, Señor, gracias por tus bendiciones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Bueno, estamos tocando la serie Mi experiencia con Dios. Ya hemos visto dos temas interesantes, precisamente en base a la experiencia que tenemos de caminar con nuestro Dios. Hoy vamos a ver, hermanos, el tema del servicio, ¿sí? Mi experiencia en el servicio a Dios. Yo le quisiera preguntar en esta mañana si ha analizado o se ha puesto a pensar en algún momento dado, y si no, le pido que lo haga, porque es interesante que hoy tomemos en cuenta esto, ¿verdad? ¿Cómo estoy sirviendo a Dios? ¿De qué manera mi servicio está agradando a nuestro Dios? Las cosas que estoy haciendo son aquellas que realmente son parte del servicio al Señor. Entonces, hoy vamos a ver precisamente este tema del servicio. Mi experiencia en el servicio al Señor. Mi experiencia en el servicio a nuestro Dios. Es el tema que tenemos el día de hoy. Así que una de las cosas que podemos decir, hermanos, primeramente, es que para tomar parte en la obra de Dios, tú y yo necesitamos ser precisamente un siervo, una sierva de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice que Él vino como siervo con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Y lo hizo cuando Él vino a redimirnos y vino a tratar con la humanidad en esa situación en la cual se encontraba, caída por el pecado. Pero Él viene precisamente a realizar un acto de servicio, ¿sí?, en bien de todos nosotros. Y el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, y él describe precisamente esa actitud del siervo que demostró nuestro Señor Jesucristo, y es una de las mejores lecciones que yo creo que si usted la ha leído, y creo que sí lo ha hecho, ¿sí? Él nos la recomienda precisamente en esta mañana, y para que nosotros tomemos cuenta de ello. Y dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice el texto que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que entonces, ante esta palabra, yo creo que debemos desarrollar esta actitud de siervos, hermanos, usted y yo, porque esta, hermanos, reclama precisamente, según el texto, reclama obediencia y humildad.
Y es algo que nosotros tenemos que cultivar en nuestro caminar con Dios. Y en estas instrucciones que el Señor dio a aquellos que le seguían, nos habla precisamente cómo el Hijo de Dios describió precisamente el desempeño de esta forma de ver el servicio, lo que implicaba y qué era lo importante estar dentro de este caminar. Dice en Mateo 20, 27 al 28, y el que anhele ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto nos dice también entonces que Jesús también nos habló acerca de nuestra relación con Él y cómo debe ser nuestra actitud de servicio. Por eso en otra ocasión dice también la palabra del Señor, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y entonces esto nos habla que tenemos el mejor ejemplo del servicio, y es algo que tenemos que considerar, hermanos, porque déjenme decirle que podemos nosotros estar caminando con Dios, podemos estar sirviéndole, podemos estar viviendo la vida cristiana y podemos tener una relación con Dios, pero yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿qué tanta realidad y verdad hay en esto que acabo de mencionar? Porque quizás estemos sirviendo, pero no estamos dentro de la voluntad de Dios. Quizás estemos teniendo un propósito en cuanto a mi vida cristiana, pero la pregunta es, ¿eso es lo que quiere Dios? O quizás estemos envueltos en algún ministerio, y la pregunta también viene a ser la misma. ¿Es esta área del servicio donde Dios me quiere? Yo creo que tenemos que preguntarnos estas cosas como seguidores del Señor, porque debe ser también una experiencia que debemos tener como hijos de Dios, entendiendo la clase de servicio en la cual estamos envueltos. ¿Sí? Y entender la forma de servicio que estamos llevando es tener bien claro el mensaje de Dios en cuanto al servicio. Por eso, en primer lugar, hermanos, vamos a mirar en base a mi experiencia en el servicio con el Señor, es entender el llamado de ser siervos. Yo creo que tenemos que partir de ahí. Si yo no entiendo realmente qué significa servir al Señor, entonces yo estaré envuelto en muchas cosas, pero no entendiendo el servicio en el cual Dios espera que esté. Porque yo lo que tengo que tomar en cuenta primeramente es que yo debo estar sirviendo al Señor y sirviéndole a Él donde Él quiere y como Él quiere. ¿Sí? Eso es primordial, eso es importantísimo. Entender el llamado de ser siervos. ¿Sí? Y hemos dicho que para entender esto, y cuando nosotros respondemos a este llamado del Señor, lo hemos hecho primeramente cuando hemos levantado nuestra mano y le hemos dicho al Señor que lo aceptamos como nuestro Salvador. Y yo decía la semana pasada que cuando hacemos esto de primera, nos estamos entonces uniendo al Señor en esta misión de redimir al mundo, porque ese es el propósito. Dios vino al mundo para redimirlo. Dios vino a este mundo para rescatarlo. Dios vino a este mundo para poner su vida en servicio para los demás. Entonces tenemos que partir de esta premisa, porque el llamado a la salvación, hermanos, es un llamado a estar unidos con Él en la misión. Y en esta nueva relación que tenemos como cristianos, como creyentes, usted y yo pasamos a desempeñarnos entonces como siervos, con Dios como amo y Señor. De hecho, yo les he mencionado en algunas ocasiones esto. Podemos tener al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, pero quizá no lo tengamos como nuestro Señor. Y es ahí donde radica precisamente, en esta área del servicio, donde tenemos que tomarle en cuenta a Él como la prioridad número uno, como el amo supremo,
como el dueño absoluto de mi vida, de manera que yo pueda estar dispuesto para lo que Él diga. De eso se trata. Y mi experiencia precisamente en esta área, debo tenerla bien clara para saber dónde Dios quiere que yo esté. Y entonces, déjeme decirle algunas cosas que en relación a este aspecto. Un siervo es alguien que descubre lo que su amo desea que haga y luego va y lo hace. El concepto humano del desempeño de un sirviente precisamente es relacionado de esta forma. Y es que es como decir que este siervo va con su amo y le pregunta: amo, ¿qué quieres que haga? Y entonces el amo da las indicaciones y el siervo entonces se marcha y va a realizar él solo la tarea que le fue indicada. Pero déjeme decirle que este no es el concepto bíblico. No es el concepto bíblico del siervo de Dios. Ser un siervo de Dios es diferente de ser el siervo de un señor humano. Y yo creo que tenemos que tener bien clara esta diferencia. El concepto, hermanos, de siervo del Señor se asemeja más a esa área o a ese trabajo del alfarero, que de hecho en la Biblia tenemos un texto que nos habla de eso. ¿Sí? Cuando el alfarero toma en sus manos el barro, se dispone a trabajar con él. Y Dios describe precisamente esa relación con el pueblo de Israel como si fuese la de un alfarero diseñando precisamente con ese barro un determinado producto que va a tener una utilidad en algún momento dado. Y dice ahí en Jeremías, de hecho el texto este lo dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Dice: y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero dice el texto que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Este texto nos habla, hermanos, de que el barro, para ser útil, dice aquí que debe ser moldeado. Y una vez que este se ha convertido en esa vasija va a estar dedicada precisamente a los usos que el alfarero había designado para tal objeto. Así que, hermanos, el barro no se moldea a sí mismo. Es lo que está diciendo el texto. Aquí vemos que el alfarero decide lo que quiere hacer con él. Y en el proceso de ser moldeado, el barro, hermanos, lo que vemos en ese trabajar es que el barro permanece y está ahí precisamente en sus manos. ¿Sí? Y es ahí en ese lugar donde el barro va a irse moldeando conforme a la voluntad del alfarero. ¿Sí? Y cuando éste termina su obra en lo que él ha decidido hacer, entonces la va a utilizar de acuerdo a los planes que él tiene precisamente para esto que él ha hecho, ¿sí? Porque lo diseñó con un fin y un propósito. Por eso, tú y yo no estamos aquí por casualidad, y eso es algo que tienes que entender. Estamos aquí por la obra y por la gracia de Dios. Y Dios nos ha elegido para hacer precisamente lo que Él quiere que seamos. Y entender precisamente, hermanos, el llamado de ser siervo implica que yo entienda por qué el Señor me llamó y por qué el Señor está trabajando conmigo todos los días en las múltiples de experiencias que tenemos, cualquiera que sean, de alegría, de pesar, de dolor, de aflicción, pero también de contentamiento, de todo. Dios está trabajando con nosotros.
y nos está moldeando y está obrando en ti y en mí, porque tiene planes para ti y para mí. Porque en la medida que Él vaya realizando algunas cosas contigo y conmigo, entonces Él va a llevar a cabo todo esto a un fin para que sea útil. Y entonces esa utilidad va a cumplir el propósito de lo que Él quiere. Entonces tenemos que entender el llamado de ser siervos. Y primeramente es eso. En segundo lugar, tenemos que entender que ser siervo humano es ser siervo de un Señor divino. Ser siervo humano es ser siervo de un Señor divino. Ahora, esto también es importante. Yo debo entender quién es mi Dios. ¿Quién es el Dios al que sirvo? ¿Quién es el Dios al que amo? ¿Quién es el que me redimió? ¿Quién es el que me bendice? ¿Quién es el que está al tanto de mí? ¿Quién es el que está encaminando mi vida? Eso es importantísimo, hermano. Y ser siervo de un Señor divino es precisamente muy diferente a serlo de un amo humano. Hace una gran diferencia. Por eso cuando tú y yo nos presentamos ante Dios como sus siervos, lo primero que queremos decirle al Señor, que Él empiece a moldearnos. O sea, estoy a tu disposición, Señor. Y yo creo que tenemos que hacer esto, hermanos, cada día. Cada día que te levantes, dile: Señor, en este día yo quiero que tú hagas lo que tú quieras de mí. Quiero que trabajes en mi vida. Yo estoy a disposición de lo que tú dispongas. Tenemos que hacer eso. Porque primero somos humanos. Él lo sabe. Pero somos siervos de un amo divino, de un Señor divino. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, cuando Él le damos ese lugar para que Él entonces elija hacer con nosotros, entonces Él lo que va a hacer es tomar tu vida y la mía y ponerla precisamente donde Él desea que esté, para que entonces nuestra vida pueda ser llevada en las manos de Dios, para que obre a través de ella y entonces cumpla su propósito. Por eso, así como el alfarero forma una taza, por decirlo así, esa taza, hermanos, déjenme decirle que no va a hacer nada por su propia cuenta. Porque ¿sabe por qué? Porque esa taza simplemente va a ser tomada para ser utilizada para un uso exclusivo. Usted y yo hemos tomado un cafecito bien calientito y con un aroma delicioso, y siempre lo ponemos ¿en dónde? En una taza. Y para eso sirve esa taza, especialmente para eso. Entonces lo tomamos y qué rico café, ¿verdad? Con humito, y más cuando viene el tiempo de frío. Porque un instrumento está siendo usado para que nosotros dispongamos en él lo que estamos disfrutando. Por eso cuando Él hace eso, hermanos, quiere decir que entonces a ti y a mí nos está dando la capacidad para que podamos ser de utilidad y poder cumplir con lo que Él está mandando que hagamos al usarnos, y después de habernos moldeado nos pone en un lugar para que hagamos lo que Él quiere. Y entonces lo vamos a hacer donde Él quiere que tú y yo estemos. Ahora, esto tiene mucho que ver con la obediencia. Imagínense si la taza, le servimos el café, la vamos a agarrar y la taza se recorre de la mesa, porque no quiere que la agarremos. Pues como que, y la intenta volver a agarrar y se hace más para un lado. Imposible, ¿verdad que no? Entonces, la taza va a cumplir en obediencia, de una forma figurativa, porque fue hecha para ese obrar. Así con nosotros, hermanos. Dios va a obrar a través de ti y de mí. Ahora, este concepto nos puede quedar más claro cuando consideramos al Señor, precisamente como vimos al principio, en el ejemplo que nos ha dejado. ¿Sí? Y entonces, un siervo de Dios debe ser entonces moldeado y permanecer disponible para que su Señor, o sea, el alfarero, quien lo formó, entonces lo utilice. Y el Señor, déjeme decirle que va a utilizarnos según lo que Él desea, no lo que nosotros querramos hacer. Por eso lo dije al principio, podemos estar haciendo muchas cosas, pero
pregunta importante. ¿Lo que estamos haciendo es parte de la voluntad de Dios? Yo tengo que tener bien claro eso. Por eso un siervo, una sierva del Señor no puede hacer nada por su propia cuenta, porque entonces no puede aportar un valor para el reino de Dios, porque no está dentro del propósito de Dios. ¿Sí? Y el Señor lo dijo bien claro. El Hijo dice, no puede hacer nada por sí mismo. ¿A quién se refería? A Él mismo. ¿Por qué no puede hacer nada por sí mismo si no el Padre se lo dijese? Y otra cosa importantísima que dijo también, y a mí me gusta mucho este texto, ¿no? Dice, porque separado de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Por eso cuando Dios obra a través de sus siervos, hermanos, va entonces a realizar todo aquello que Dios puede hacer, porque Él es a fin de cuentas, ¿sí? Y esto, hermanos, es realmente asombroso, y realmente es ver cómo nos está hablando de una capacidad ilimitada cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios, porque estamos inmersos en su voluntad, en su poder, en su propósito para bien de los demás. Por eso tú y yo tenemos que tener presente precisamente quién está llevando a cabo la tarea, porque no somos nosotros, hermanos. Tú y yo podemos ser a lo mejor los más inteligentes del mundo, los de la mejor iniciativa, los que tengamos las mejores ideas, los que planeemos las cosas de la mejor manera, como si fuéramos los exclusivos. Pero déjeme decirle que todo en la vida de un creyente se trata de Dios. Y no se trata de recibir órdenes, salir y ir a cumplirlas, como decía hace un momento. ¿Sí? Cuando tú y yo nos relacionamos con Dios, nosotros entonces respondemos a Él y nos disponemos para que Él haga lo que Él desee a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, en tercer lugar, y nos acercamos al texto. ¿Sí? Y quise mencionar todo esto, hermanos, porque de veras Dios nos habla de una forma maravillosa para que entendamos las cosas, y que en esa experiencia diaria que tenemos con Él, por eso el tema que estamos tocando es mi experiencia con Dios. O sea, ¿cómo es mi experiencia con Dios? Y en el área de servicio, pues yo debo tener bien claro esto. Por eso, en tercer lugar, hermanos, ser siervo es estar donde Dios dice que estemos. Ser siervo es saber dónde Dios nos dice que estemos. Bueno, dice el texto que leímos al principio, y vemos aquí el caso de este varón del Señor, un profeta, ¿sí? Y de hecho se describe a este Elías como un siervo. Y el texto, hermanos, nos dice que Elías fue uno de los destacados profetas en el Antiguo Testamento, y que fue un siervo de Dios. Cuando dice la palabra del Señor que bajo el reinado del rey Acab, que fue ese su tiempo, y su esposa era Jezabel, ya vemos ahí la problemática que se había suscitado, pero también vemos dónde se encontraba el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba siendo desviado completamente, ¿sí?, para servir a Baal. Y no era otra cosa sino el dios cananeo de la fertilidad, porque esa era la imagen que se tenía de este Dios. Y entonces a cada momento y a cada paso, el pueblo se estaba perdiendo en todo este ámbito de religiosidad, donde estaba perdiendo la visión de Dios. Casi la había perdido. Y aún este profeta, en medio de todas las vicisitudes que vivió y que estaba viviendo, Dios le llama y Dios le indica cosas que él tiene que hacer. Él se encontraba, hermanos, incluso ya por allá recluido, allá aparte, era el único que estaba ya prácticamente ahí. Entonces era una situación un poco difícil, hermano. Y vemos aquí en este pasaje cómo Elías confronta a estos profetas de Baal para que se hiciese una demostración pública, para comprobar de una vez por todas
quién era precisamente el verdadero Dios. Y creo que tú y yo tenemos que hacer esto también todos los días. Y a lo mejor este es el momento de hacerlo. Yo tengo que ejercer en este momento mi actitud para demostrarme incluso a mí mismo y a los demás también quién es mi Dios. Pero lo más importante es que tú lo sepas primero. ¿Quién es Dios para ti? Así que les decía, Elías, hermanos, asumió un riesgo bastante grande. Tan es así que podemos decir estadísticamente, hermanos, que Elías estaba aquí enfrentándose a estos profetas paganos, porque eran los profetas paganos definitivamente, ¿sí? Y miren, la estadística era 850-1. ¡Qué tremendo! Imagínense, 850-1, o sea, uno contra el mundo, ¿no? Uno contra el gigante como Goliat, ¿no? O sea, aquel hombre gigante que avanzaba y cada paso que daba el pueblo se atemorizaba y se hacía para atrás. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado así, hermano, ante las adversidades? Un mundo que nos está casi aplastando y nosotros ahí todavía frente a esta problemática y no sabiendo qué hacer. A veces pasa eso. Pero aún en medio de todo esto, tú y yo como siervos debemos entender dónde dice Dios que vayamos y que estemos. Así que entonces Elías hace una propuesta para que estos profetas de Baal preparasen un sacrificio y le pidieran a su Dios, ¿sí?, para que enviara fuego y lo consumiera. Así que entonces él dice que haría lo mismo y que también le iba a pedir a Dios, al Dios de Israel, para que enviara fuego. Y entonces Baal, el Dios de los cananeos, dice el pasaje que no respondió a las peticiones de estos profetas. Y miren que estaban, pero bien frenéticamente hablando, con toda la intención del mundo, buscando la atención de su Dios. ¿Sí? Entonces dice que Elías reparó allí el altar del Señor y dice que prepara su sacrificio. Y hermanos, la gran sorpresa, Dios sí respondió. ¿Sabías que esto es importante para que lo entendamos? Cuando tú y yo buscamos a Dios, cuando lo tomamos en cuenta, cuando Él es nuestro amo, nuestro Señor, y cuando tú estás donde Él dice que debes de estar, tú puedes pedir cualquier cosa y dice el texto que Dios responde. Hermanos, Dios le respondió a Elías. A través de ese fuego que el Señor envió, dice que el sacrificio fue consumido e incluso el altar desapareció. Y esto sucedió conforme lo había dispuesto o lo propuso Elías. ¿Sí? Ahora, déjeme decir algo importante aquí. Si Dios no le hubiera contestado a Elías, hermanos, y no hubiera demostrado su poder, esa obra presentándose ahí en forma de fuego y consumir ese sacrificio, déjeme decirle que aquí la situación de Elías sería la de un hombre fracasado. Y una cosa más, todavía más grave, esto le hubiera costado la vida. ¿Cuántas veces estamos así, hermanos? Pero mire, cuando buscamos a Dios y cuando entendemos su mensaje y qué es lo que Él quiere que hagamos, porque Elías obedeció, él fue y hizo este confrontamiento porque iba obedeciendo y atendiendo las indicaciones que Dios le dijo que tenía que hacer. Por eso, a través de este proceso, hermanos, Elías debió quedarse con Dios y hacer todo lo que le mandó que hiciese. Tuvo que hacerlo. Y en esa oración que Elías dijo, él dijo estas palabras: sea hoy manifiesto. Vea el versículo 36. Dice, déjeme ver el texto, acá está.
dice el versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Lo queremos más claro? Que yo soy tu siervo y que he hecho cuanto tú me dijiste que hiciese. O sea, hermanos, Elías estaba actuando en obediencia a la orden de Dios. Y aquí esto es algo contundente, no estaba haciéndolo bajo iniciativa propia. ¿Sí? Fue a donde Dios le dijo, fíjense bien, fue a donde Dios le dijo, cuando Dios le dijo, e hizo lo que Dios le dijo. Mire, ayer, incluso, hermanos, esto que me pasó a mí el día de ayer, fue parte de esta experiencia. ¿Sí? Yo debía haber estado en otra parte. Y por X razón, y aunque en parte fue parte de mía, ¿sí? Yo fui al lugar equivocado. Y cuando no estamos en el lugar donde debemos estar, hermanos, hay consecuencias. Entonces, tenemos que escuchar y poner atención a la voz de Dios. Y lo comparto porque esto es una experiencia y me sirve de lección. Y yo aprendo. Y he aprendido más porque tenía que predicar de esto. Y bien relacionado con lo que me pasó. Es importante que en cualquier forma, en cualquier circunstancia, en la manera y la forma en que se den las cosas, tenemos que estar siempre perceptibles a las cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso tenemos que ser bien perceptibles, hablando espiritualmente y en base a la comunión que tengamos con Dios, para que nosotros podamos escuchar claramente esas directrices, como dijimos la vez pasada, basadas en sus mandamientos. Entonces, cuando él hizo así, Dios llevó a cabo sus propósitos, hermanos, a través de Elías. Y qué gran victoria, de veras. Estadísticas nulas, 851, ¿sí? Cosas que para muchos eran imposibles de suceder. Pero aquí queda demostrado una vez más que nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que capacita, es un Dios que está contigo, es un Dios que se complace en hacer las cosas que Él quiere. Y cuando tú estás dispuesto, y estamos tú y yo dispuestos para Él, hermanos, Él obra maravillosamente. Por eso, yo te quiero invitar incluso para este próximo viernes. Vamos a tener nuevamente nuestra segunda sesión en vivo de oración e intercesión. Y yo te quiero invitar para que te unas, de veras, únete. Porque yo creo que nuestro Dios va a hacer obras maravillosas. Va a demostrar su poder, yo lo creo. Y estoy confiando que tengamos una sesión preciosa donde estemos alabando y adorando al Señor juntos, pero también clamando y orando al Señor para que Él haga lo que quiere que hacer. Así que los hermanos que vamos a estar aquí en el equipo, yo les he dicho, hermanos, qué bueno que estamos sirviendo, qué bueno que estamos aquí juntos, qué bueno que nos organizamos, qué bueno que hacemos las cosas cada quien en su proporción. Y hermanos, hemos visto la mano de Dios, de veras. Y tenemos que seguirlo haciendo. Es así de importante y así de real y así como Dios lo decide y lo declara para que nosotros lo tomemos en cuenta. Elías atribuyó la obra a Dios cuando dijo: tú, oh Jehová, eres Dios. Tú haces volver el corazón de ellos. Dice el versículo 37. Respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Iniciativa de Dios, usando a un hombre para que todo un pueblo entendiera realmente de aquello de lo cual se habían apartado y que no era otra cosa sino el Dios que los había elegido como el pueblo amado. Entonces, mis amados hermanos, Elías quería precisamente y estaba identificado con Dios. Él quería precisamente porque tenía la misma situación, era un profeta de Dios, era un siervo de Dios y estaba dentro del conocimiento de lo que estaba sucediendo y por lo tanto él amaba a Dios. Entonces él se puso en las manos de Dios.
porque él conocía que Dios era el verdadero. Y él se atrevió a este confrontamiento y se atrevió a profesar sus palabras y a decirle: Señor, tú eres el único y yo sé que tú puedes hacer lo imposible. Y entonces Dios contestó. Y hermanos, fue de esa manera en que el pueblo responde a Dios. Hagan de cuenta que reaccionan, despiertan. Y entonces se dan cuenta dónde estaban parados. Tú y yo tenemos que entender esto, hermanos. Elías estaba siendo obediente a Dios. Elías no tenía la capacidad, hermanos, ni mucho menos de hacer lo que Dios era capaz de hacer. No obstante, por eso cuando Dios hizo algo que únicamente él podía hacer, porque solamente él lo podía hacer, ¿sí? Entonces todos supieron que él era el verdadero Dios. Y hermanos, Dios realizó esta obra portentosa porque lo fue, ¿sí? Pero actuó, fíjense bien, porque el texto lo dice, ¿a través de quién? De su siervo obediente Elías. Así que entonces quiero ir al tercer punto, ¿sí? Entender que ser siervo, ¿sí?, es entender que somos personas ordinarias. Entender que ser siervos es entender que somos personas ordinarias. Pero déjeme decirle que esto cambia cuando Dios interviene. Y entonces llegamos a ser siervos extraordinarios. Por eso cuando pensamos acerca de trabajar con Dios y para Dios en esta misión de redimir a un mundo perdido, hermanos, creo que tenemos que preguntarnos: ¿qué puede hacer una persona común y corriente como usted y como yo? Porque esa sería la interrogante. Y uno de los pasajes precisamente hermosos que nos ayuda a entender esto es precisamente este pasaje de Elías, ¿sí? Porque, ¿sabe una cosa? Dice el texto allá en el mismo contexto, que Elías dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Pero dice la palabra que él oró con insistencia para que no lloviera. ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y no llovió sobre la tierra durante, ¿cuánto? 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago hace esta aclaración porque Santiago nos habla precisamente de la fe, una fe práctica, una fe que tenemos que vivir precisamente de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces entendiendo que la vida cristiana es precisamente incluso tomando una lección del Antiguo Testamento como lo hace Santiago para mencionar lo que fue en la vida de Elías y que era una persona ordinaria como tú y yo, mas sin embargo Dios obró y entonces las cosas sucedieron. Déjeme decirle de otra persona que también pudiéramos mencionar: Pedro y Juan. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Dice que estos fueron después de que el Señor resucitó. Dios los había elegido, y entonces ellos fueron al templo, y entonces ahí dice que le dieron sanidad a un paralítico, ¿sí? Pero recordemos las palabras, y muy claras, cuando dijo: no tengo oro ni plata, dice, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dios sanó a este paralítico a través de ¿quién? De Pedro y Juan, que sabían con qué contaban y qué podían ofrecer, porque estaban en las manos de Dios. Habían creído en el Dios Todopoderoso, que había resucitado a su Hijo Jesucristo, y hermanos, hecho tan maravilloso, era inconfundible de olvidar. Y es cuando se entiende, cuando nos damos cuenta de lo que contamos y de lo que tenemos. Hermanos, tenemos que entender quién es nuestro Dios, de veras. Bueno, y a raíz de esto, dice el texto que ellos fueron llevados ante el Sanedrín. Y entonces ahí hubo una reprimenda porque estaban
nuevamente las cosas dándose en contra a esta institución que estaba ahí puesta, ¿sí? Y entonces el Espíritu Santo obrando en ellos hablaron valerosamente a los líderes y entonces le dijeron, ¿sí? Y viendo esta valentía, cuando ellos dijeron, ¿es lícito obedecer a los hombres? Pues ellos dicen, no, nosotros vamos a obedecer primero a Dios, antes que a los hombres. Y entonces cuando ellos escucharon todos estos argumentos, ellos simplemente, hermanos, se dieron cuenta que quiénes eran estas personas. Ahora, ¿quiénes eran? Dice la palabra del Señor y la palabra ordinarios no lo describen. ¿Eran personas de qué? ¿Del vulgo? ¿Eran personas sin letras? ¿Eran pescadores ordinarios? ¿Personas comunes? ¿Sí? Pero dice el texto que se asombraban y reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Por eso, hermanos, todas las personas que usted va a encontrar en la palabra del Señor son personas ordinarias como usted y como yo. No creamos que porque fueron grandes hombres y grandes mujeres descritos en la palabra del Señor fueron personas, no sé, fuera de este mundo. No, hermanos, fueron personas ordinarias como tú y como yo. Y una cosa que podemos decir es que Dios, hermanos, hizo de estas personas especiales. Porque los líderes reconocieron precisamente en Pedro y Juan que habían estado con Jesús. Por eso de ahí la exhortación que les hemos hecho constantemente: tiempo con Dios, busca a Dios, está más tiempo con Dios, consulta todo con Dios, pregúntale a Dios, dile que abra tu corazón y a tu vida, que te ayude a hacer la mejor decisión. Porque cuando tú camines en base a esta iniciativa, entonces quien te vea, quien te escuche, quien te conozca, va a saber que tú has estado con Dios. Por eso cualquier persona que dedique el tiempo necesario para entrar en esa relación especial, en esa relación íntima con Dios, va a poder ver a Dios hacer cosas extraordinarias a través de una vida ordinaria. Y déjeme decirle que, hermanos, la verdad, el mundo no ha visto realmente lo que Dios puede hacer por medio de hombres y mujeres dispuestos a estar en las manos de Dios. Quiero terminar con esto, ¿sí? El apóstol Pablo nos habla precisamente de algo importante para que lo tomemos en cuenta en base a esto que acabo de terminar de decir. Ahí en 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 31, él habla esta frase: que Dios deliberadamente busca a lo débil y lo despreciable, porque es a partir de esta condición y a partir de ellos que Él va a recibir mayor gloria. Porque entonces todos van a saber que únicamente Dios pudo haberlo hecho. Miren, a mí me dio mucho gusto la vez pasada que oramos por, creo que 2 personas y lo anunciaron ahí en el grupo. Y me dio mucho gusto porque de veras ver una respuesta así ante una situación crítica, que Dios había respondido y que la persona ya estaba mejor y cosas así. Yo digo, Señor, gracias. Gracias porque nos usaste tener esta sesión, nos llamaste para hacer esto, que no lo hemos hecho, tomamos esta iniciativa, buscamos las coordenadas para hacerlo de alguna manera en que pudiera hacerlo mejor, y nos escuchaste, Señor, y tú hiciste la obra. Si no lo hubiéramos hecho, ¿quién hubiera orado por ellos? Si no nos hubiéramos unido, ¿qué participación hubiera tenido Dios en todo esto? Hermanos, pero como les dije en una respuesta, la honra y la gloria sean a nuestro Dios. Si tú te sientes débil, si te sientes limitado y que te sientas apenas como una persona corriente, déjame decirte en esta mañana que tú eres el mejor elemento
a través del cual Dios puede obrar. Por eso, hermanos, el llamado a la salvación es un llamado a unirnos con Dios en su misión de reconciliar consigo al mundo perdido. Ese es el mensaje que debemos de portar todo el tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este llamado exige precisamente que tú y yo, como siervos de Dios, ¿sí?, dejemos que lo que tengamos claro de esa gran lección que Dios nos enseña en cuanto al servicio, ¿sí?, porque el Señor nos dejó ese modelo del desempeño de un siervo, donde tengamos que llegar a ser tan humildes, pero también tan obedientes, como siervos. Dejémonos moldear, hermanos, y estar en permanente disponibilidad para las demandas del amo, que es nuestro Dios, ¿sí? Y aun cuando tú te consideres una persona ordinaria, ¿sí?, Dios te va a preparar y te va a dar lo necesario, y Él va a hacer su obra enseguida, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a revelar, se va a manifestar, va a contestar, va a obrar maravillosamente. Así que, ¿quieres ser un siervo o una sierva de Dios? ¿Quieres ver a Dios llevando a cabo a través de ti cosas que solamente Él puede hacer? ¿Quieres experimentar incluso el descanso que Dios puede dar, o también el éxito del cual habló ahí en Mateo 11, 28 al 30? Porque de hecho dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, pero yo los haré descansar. Pero habla precisamente de que si hacemos esto, Él va a hacer la obra y Él se va a manifestar, ¿sí? Tenemos que descubrir entonces dónde está el amo. Reitero lo del principio: ¿dónde está el Señor en tu vida? ¿Cuál es el lugar que Él ocupa en tu corazón? Si es el Señor de tu vida y Él está ahí como un Señor, entonces lo que tú necesitas entender es que Él es una realidad y que Él está ahí contigo. Así que tenemos que descubrir lo que el Señor está haciendo, y es en eso que tú y yo necesitamos ocuparnos. Y vamos precisamente a ver los próximos temas. Uno de ellos es darnos cuenta cómo el Señor está obrando en nuestro alrededor. Así que dice el texto: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, ¿qué dice el texto? El Padre le honrará. Así que si seguimos el ejemplo del Señor Jesucristo, hermanos, reconozcamos entonces que tú y yo nada podemos hacer, pero que Dios sí puede hacerlo todo. Y el desafío sería en esta mañana: Señor, ayúdame y dame la capacidad para entender tu palabra y tener claro de qué se trata mi experiencia en tu servicio, para entonces entender que si es necesario, yo deba ser moldeado, para que entonces tú lleves a cabo en tu voluntad y en tu propósito lo que yo quieres que sea. Así que le invito para que considere esto a la luz de la palabra del Señor, y que seamos los Elías que Dios va a usar. Que aunque tengamos las estadísticas en contra, pero con Dios vamos en victoria. Con Dios vamos adelante. Con el Señor nada es imposible, porque Él es el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta forma en que nos hablas a nuestras vidas, y gracias también porque cada experiencia que tenemos en la vida diaria, y por muy diversa que sea esta, siempre tenemos una lección que aprender, y siempre nos enseñas alguna cosa. Yo te agradezco, Señor, en esta ocasión por hablarme, por enseñarme y por entender algunas cosas que tengo que considerar. Y te pido, Señor, que en esta mañana nos ayudes a tener más claro esto y entender de qué se trata servirte, Señor. Padre, que nuestra experiencia de servicio para contigo sea una experiencia real en nuestras vidas, y que, Señor, esta experiencia nos lleve a un crecimiento y a un desarrollo en nuestra vida cristiana, de tal manera que podamos entender primeramente quién es Dios para mí, qué lugar ocupas en mi corazón, y, Señor, que entonces en la disponibilidad que yo tenga de que tú hagas lo que tú quieras conmigo en mi vida,
y que moldees las cosas de tal manera, incluso quites lo que no sea útil y deseches aquello que me esté estorbando. Señor, ayúdanos a entender esto, para que tú puedas cumplir tu obra con propósito y dentro de tu voluntad, para que seamos de bendición a otras personas, a nuestra familia, a nuestros seres queridos y a la gente precisamente que no te conoce, para que vengan, Señor, porque un siervo, como fue tu Hijo amado, vino a servir, a rescatar y vino a salvar. Que nosotros seamos instrumentos humanos para que otros vengan y te conozcan. Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Y Padre Santo, bendice tu iglesia. Sé con ellos, Señor. Guárdales y también toca sus corazones, Señor, y que ellos tengan una respuesta para ti el día de hoy. Señor, pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Les reitero una vez más la invitación. Viernes de 7 en adelante tenemos nuestro tiempo de intercesión en oración a nuestro Dios. Y también tenemos un anuncio también de última hora. Vamos a suspender el servicio del domingo 2 por razones, como ya sabemos, de contingencia que no han disminuido. Entonces les daremos un nuevo aviso próximamente para entonces retomar nuevamente esta actividad. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga, bendiciones, saludos a todos, que la pasen bien.